Mis queridos hermanos, Dios los bendiga. En esta ocasión estaremos retomando el estudio de Efesios. Ya estamos en el capítulo 4, unos capítulos muy interesantes que el apóstol Pablo tiene para compartir con nosotros. Efesios, hermanos, ya en el capítulo 4 nos habla de un tema muy importante. Un tema que pues prácticamente está invitándonos a mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Menciona el apóstol Pablo su condición, ¿verdad? Estando ya al escribir esta carta, preso en el Señor, y es literal. Pablo nos está invitando, hermanos, a que nosotros mantengamos la unidad con el vínculo de la paz entre nosotros como hermanos. Pablo, después del versículo 11, habla acerca de aquellos hombres elegidos por Dios con el propósito de ser apóstoles, entre los cuales se encontraba Pablo. A otros profetas, habla de evangelistas y habla de pastores y maestros. El propósito, hermanos, que Cristo tiene al establecer estos hombres de valor, estos hombres con diferentes responsabilidades dentro de la iglesia, es que se pueda perfeccionar a los santos para la obra del ministerio que se tiene que llevar a cabo dentro de la iglesia local. Entonces, hermanos, al entender nosotros esto, nos damos cuenta de que está pidiendo que haya cierto grado de madurez entre la iglesia. Entonces, precisamente a donde vamos a llegar, hermanos, en la continuación de estos versículos, en el verso 14, dice la lectura, hermanos, en el verso número 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El propósito, hermanos, como lo mencionaba hace un momento, de la gracia y del equipamiento que el Señor Jesucristo está dando para la iglesia, como lo son los apóstoles, los profetas, los pastores y maestros, es la madurez cristiana. Todo esto, hermanos, debemos de entenderlo como nuestro crecimiento y nuestro desarrollo dentro de la iglesia, ya como seguidores de Cristo. El hecho, hermanos, es que la iglesia del primer siglo se vio muy afectada, se vio muy perseguida, y a pesar de eso, hermanos, son un gran ejemplo para nosotros. No se rindieron en su fe, no dejaron de seguir al Señor Jesucristo, de poner su mirada en Él, a pesar de la prueba, del sufrimiento, a pesar de que perdían sus bienes, eran perseguidos, encarcelados, entregados, hermanos, en coliseos para ser devorados por fieras. Ellos jamás negaron su fe. Podemos entender que eran cristianos maduros a pesar del poco tiempo que tenían de convertidos. Y hoy, hermanos, es una situación que no voy a generalizar, pero sí es necesario que analicemos acerca de nuestra madurez. El autor de los Hebreos comparte con nosotros unos versículos muy interesantes que pueden ser complementarios para la enseñanza que Pablo quiere compartir con nosotros aquí en este verso 14. Fíjense cómo dice el autor de los Hebreos capítulo 5, versículos del 12 en adelante: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué palabras tan más grandes, hermanos, nos está escribiendo aquí el autor de los Hebreos, y podemos entender de una mejor manera lo que dice el apóstol Pablo en este verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué estaba pasando, hermanos, con la iglesia en el primer siglo? Lo que podemos entender que suele suceder hoy con aquellos que no tienen una raíz firme y fuerte en el cristianismo.
Hoy podemos ver, hermanos, el mundo religioso y hay muchos grupos religiosos. Yo no voy a hablar mal aquí de ninguno. Pero es necesario, hermanos, que nosotros cimentemos nuestra fe en la palabra de Dios. Y cuando vienen las pruebas a nuestra vida, no reneguemos, no nos quejemos, porque la Escritura siempre nos ha hablado, siempre nos ha enseñado que es necesario que a través de muchas pruebas, que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Así que, hermanos, la prueba es parte de la vida cristiana, la adversidad es parte de nuestra vida como cristianos. Y venían y les endulzaban el oído a los cristianos inmaduros y los llevaban de un lado a otro. Dice aquí, llevados por doquier, pues por doquiera de todo viento de doctrina. Está hablando de enseñanza que tiene que ver con las cosas de Dios, enseñanza de las cosas sagradas, de las cosas de nuestro Dios. Pero fíjense de dónde venía eso, que por estratagema de hombres, eran enseñanzas de hombres lo que se estaba compartiendo aquí. ¿Cuál era el propósito? Para engañar. Estaban empleando con astucia artimañas de error. Por eso el autor de los Hebreos, quise mencionar este pasaje del autor de los Hebreos, debiendo ser ya maestros. Hermanos, ¿cuánto tiempo llevan ustedes en el cristianismo? Cada uno podemos contestarnos y ver el tiempo que llevamos, pero le voy a decir algo, la madurez no la da el tiempo precisamente, sino la adversidad que nosotros enfrentamos y cómo enfrentamos esa adversidad. Dice el autor de los Hebreos que debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenemos necesidad de que se nos vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. El amor, el bautismo, el compañerismo, la responsabilidad de trabajar. Hermanos, nosotros debiendo ser ya maestros, no podemos permitir, hermanos, seguir estancados en nuestro crecimiento espiritual. El Señor, hermanos, se preocupó no solamente de establecer un reino. El Señor no solamente se ocupó de entregar su cuerpo en sacrificio vivo, manteniendo una santidad perfecta delante de Dios, sino que el Señor mismo se ocupó también de darnos todo el equipamiento necesario para nosotros como iglesia, que pudiéramos seguir avanzando hacia la madurez, hacia el crecimiento. Así que, hermanos, estamos hablando esto así como Pablo lo expresó. Para Pablo, hermanos, una iglesia saludable y en crecimiento era aquella que cada convertido se involucraba en la vida del cuerpo y utilizaba lo que tenía, lo que tiene de acuerdo a la verdad de Dios en la vida de los demás cristianos. Aquí, hermanos, necesitamos hablar de algo que tal vez nos incomoda, que tal vez nos causa cierto grado de conflicto, porque es bien fácil decir, ahí está el hermano que predica, ahí están los hermanos que se encargan de la evangelización, allá están los hermanos encargados del canto, allá están las hermanas que hacen la labor de clases de niños, clases de mujeres. ¿Yo por qué tengo que hacer algo? Estamos hablando, hermanos, de que para que la iglesia, para que el cuerpo siga creciendo, siga desarrollándose, es necesario que cada uno de nosotros como cristianos pongamos al servicio de Dios nuestros dones, nuestros talentos, las habilidades que el Señor nos ha regalado por la gracia que Él tuvo para con nosotros. Esto, hermanos, tenía como propósito prepararnos para cuando llegaran a la iglesia, cuando se presentaran dentro de la iglesia los falsos maestros. ¿Por qué? Porque iban a salir los falsos maestros. El Señor Jesucristo mismo mencionó que de entre nosotros iban a salir esos mismos falsos maestros. No porque el Señor sea malo, sino para mostrar quiénes están en la verdad, quiénes son capaces de discernir con entendimiento la palabra de Dios. Y fíjense cómo lo menciona Judas. En el verso 12 dice, esos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados.
Aquí Judas, hermanos, el hermano del Señor, se está expresando de aquellos falsos maestros que iban a entrar y que no iban a perdonar al rebaño, que no iban a tener piedad de los cristianos y que no les iba a importar, hermanos, la fe. Ellos no están aquí para poder cultivar virtudes, para poder ayudar al crecimiento. Y son manchas en vuestros ágapes, en los convivios que tenían los hermanos del primer siglo. Solamente llegan, comen impúdicamente, se apacientan a ellos mismos, se cuidan a ellos mismos. Nubes sin agua. Y fíjense cómo dice, llevadas de acá para allá por los vientos. Ahora dice aquí, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto, hermanos, nos debe hacer entender a nosotros que somos los más, debiéramos ser los más preocupados por nuestra salvación, por nuestra edificación y por nuestra madurez a nivel espiritual. Sí, hermanos, es verdad que aquellos que predicamos, que compartimos la palabra, tenemos una gran responsabilidad de enseñar, pero también ustedes, mis queridos hermanos, de tener el deseo de aprender. Pedro mencionó, desead como niños recién nacidos. No que seamos como niños, sino el ejemplo del niño cuando quiere alimentarse. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar. Aquí el apóstol Pablo está usando algunas palabras, la palabra estratagema, de la palabra cubeía. Fíjense cómo el idioma original nos da mucho sentido y mucha claridad a las cosas. Viene de la práctica, hermanos, de jugar los dados y significa astucia o artimaña. Y la palabra artimañas viene de la palabra metodeía, que quiere decir artificios o acechanzas. La idea principal, hermanos, de este párrafo, de este verso, de estas palabras, es que los maestros del error son muy ágiles y son muy sutiles en los métodos que están usando para disfrazar la falsa enseñanza, la falsa doctrina que traen para engañar a los desprevenidos, aquellos que no están bien cimentados en la palabra de Dios. Uno de los propósitos de las diferentes responsabilidades de la iglesia, o los ministerios, como usted le gusta llamar, es precisamente, hermanos, conducir hacia la estabilidad doctrinal a todos los cristianos. Así que, hermanos, tiene mucho sentido cuando nosotros leemos desde el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese el propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora sí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, el Señor ha provisto lo necesario para todos y cada uno de nosotros, para nuestra madurez. Así que tengamos cuidado de la falsa doctrina y ocupémonos, hermanos, en nuestra madurez. Fíjense, hermanos, en 2 de Tesalonicenses 2:9 habla acerca de ese hombre que se manifiesta como el hombre de error. ¿Y de dónde viene todo esto? Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y no es que no lo hayan recibido, sino que no quisieron permanecer, no quisieron crecer, no quisieron madurar, no quisieron arraigarse en la verdad. Satanás va a aprovechar, hermanos, la oportunidad para devorarnos. Recordemos la enseñanza también que nos da Pedro. Satanás anda como león rugiente buscando
a quien devorar. Y va a devorar al que no persevera, va a devorar al que no quiere crecer, al que no toma en serio su madurez, su crecimiento espiritual. Fíjense cómo lo mencionó el Señor allá en las parábolas. En Mateo 13 del 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. En su corazón, ese es el que fue sembrado junto al camino. Así que, hermanos, debemos nosotros estar preocupados y ocupados en nuestra salvación, en nuestro crecimiento, en nuestra madurez. Dice también el apóstol Pablo allá en Efesios 6, el versículo 11, hablando de las mismas acechanzas, del mismo sistema que está manejando Satanás para engañar al cristiano. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, ocupemos nuestro tiempo en la madurez espiritual que el Señor quiere que tengamos. Van a seguir manifestándose falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, y es necesario, hermanos, que nosotros escudriñemos para darnos cuenta de la verdad. Estos versículos, hermanos, de verdad son muy importantes porque están procurando nuestra salvación. Fíjense cómo dice el siguiente verso, el verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí, hermanos, tenemos que entender que la verdad nos va a costar trabajo mantenerla en nuestra vida. No porque sea difícil, hermanos, sino por el engaño que hay. Es por eso que es necesario que ocupemos nuestra Biblia. Es por eso que atendamos las cosas espirituales de la mejor manera, hermanos. No con flojera, no con pereza, no con desánimo, no con mentalidades, hermanos, que no nos convienen a nosotros mismos. Es que el hermano me hizo, es que el hermano esto. La responsabilidad, hermanos, es nuestra, la salvación es personal. Y con esto no me lavo las manos de la responsabilidad que tengo de compartir con ustedes las clases. Y yo creo que ningún hermano lo haría. Pero es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a seguir la verdad, la palabra de Dios, en amor. Fíjense cómo el Señor Jesucristo mencionó allá en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, habla de la necesidad de adorar. Es necesario que adoren, que sigan la verdad de Dios, en espíritu y en verdad, de buen corazón, con el deseo ferviente de adorar a Dios, pero de acuerdo a la verdad de Dios. En Juan 14:6, el Señor Jesucristo enseñándonos, hermanos, nos dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, hermanos, tenemos la gran responsabilidad de buscar la verdad. Y fíjense cómo dice Pablo allá en 1 Corintios 4, del 6 en adelante: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Por qué estoy mencionando 1 Corintios 4:6 aquí, hermanos? Pablo lo presentó como ejemplo para los hermanos de Corinto, y si lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, para que ustedes como iglesia, dice, aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Por pensamientos, hermanos, como ese, pensar más allá de lo que está escrito, yo me imagino el Señor quiere, me reveló. No, hermanos, eso se acabó. Lo que está escrito es la verdad. Por eso dice, siguiendo la verdad en amor. En el amor como hermanos, en el amor que tenemos para con Dios,
tenemos que aprender a respetar la verdad. Y pues bueno, aquí en este mismo versículo, hermanos, el apóstol Pablo sigue ilustrando a la iglesia como un cuerpo, para que entendamos la enseñanza. Todos somos importantes, hermanos, dentro del cuerpo, y eso es una enseñanza que el apóstol Pablo ha compartido en varias cartas con varios hermanos, y que hoy, hermanos, tenemos la necesidad de comprender. Para nosotros, hermanos, que tenemos un cuerpo completo, que no nos hace falta algún órgano, alguna extremidad, podemos entender que nos gusta nuestro cuerpo como está, funcional, completo. La iglesia es lo mismo para el Señor. Y si algún miembro del cuerpo, por pequeño que sea, deja de hacer su función, todo el cuerpo se va a ver afectado. Es ahí donde entra la responsabilidad, hermanos, de nuestro crecimiento y nuestra madurez. Así que, para que ya no seamos niños fluctuantes, que crezcamos y alcancemos madurez, y no pensemos, el hermano se va a encargar de la clase, el hermano se va a encargar de la predicación, tal hermano se ocupa de los cantos, la hermana se va a hacer cargo de la clase de niños y de la clase de mujeres. Pero ahí la pregunta correcta sería, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo? ¿De qué manera estoy mostrando mi crecimiento? Y esa parte, hermanos, nos ocupa a todos. Porque si el dedo deja de hacer su función, afecta a la mano. La mano va a afectar al brazo, el brazo va a afectar a todo el cuerpo. Alguien se va a cansar más. Alguien va a estar cansado primero. Así que, hermanos, si ocupamos todo el cuerpo para la obra del ministerio, dentro de la congregación local, hermanos, dentro de la congregación a la que pertenecemos, el cuerpo va a trabajar mucho mejor. El cuerpo va a estar unido, que es precisamente el motivo principal de este capítulo 4. La unidad, hermanos. Pero es necesario el crecimiento también. No podemos quedarnos, hermanos, estancados en un crecimiento, en un cuerpo donde no hay crecimiento. Así que fíjense cómo el apóstol Pablo sigue hablando acerca del cuerpo. Dice en el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y esto me encanta. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el cuerpo, hermanos, estamos hablando de la totalidad de la iglesia, no congregacionalmente, sino la iglesia, hermanos, a nivel mundial. Habla de unidad, bien concertado y bien unido entre sí. Ahora, hermanos, la fraternidad cristiana, el amor cristiano, la madurez nos va a ayudar a nosotros a ayudarnos unos a otros. Dice aquí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Pero eso es bien importante, según la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál es su actividad, hermano? ¿Cuál es su actividad, hermana, dentro de la iglesia? ¿La está cumpliendo? ¿Estamos cumpliendo con la obra que nos toca, hermanos, dentro de la congregación? Esto, hermanos, va a ayudar al crecimiento, no solo al nuestro, sino al de toda la iglesia. Y nos vamos a ir edificando, vamos a seguir creciendo en amor. Porque no va a haber, hermanos, queja, porque no va a haber inconformidad, porque todos estamos trabajando de la mano, porque no se le está cargando el trabajo a alguien más, porque alguien va a realizar el trabajo con ganas, no cansado, no quejándose, vaya. Si siempre lo hago yo, los hermanos no ayudan. El crecimiento es responsabilidad de todos, hermanos. El cuerpo, hermanos, debe crecer. La iglesia puede llegar a ser perfecta. Y esto, hermanos, se logra cuando cada miembro escucha la palabra y descubre su función dentro del cuerpo. Estamos hablando de sus talentos, sus dones. Cada miembro, hermanos, ministra a los demás miembros llevando a cabo la obra de Dios que se le ha asignado.
Hermanos, ¿usted sabe cuál es su talento, cuál es su don que el Señor le ha regalado, que ha puesto en usted para que lo ponga al servicio de los demás, para que ayude al crecimiento de la obra de la iglesia, en la congregación en la cual usted está sirviendo? Es necesario, hermanos, que nos demos cuenta de la función que tenemos. Pablo abundó en esto allá en Romanos, en el capítulo 12, en el verso número 4, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo, hermanos. Y no estoy pidiendo que todos prediquen, no estoy pidiendo que todos evangelicen. El Señor no está pidiendo aquí que todos, hermanos, sean maestros, ni que todos sean evangelistas, ni que todos canten, ni que todos hagan benevolencia, ni que todos se involucren en el servicio. Pero sí que cada uno haga su función. Ahora, si usted tiene uno, adelante. Pero si usted tiene dos, es más trabajo, es más responsabilidad. Pero si tiene tres, mucha más. Pero al final de cuentas, hermanos, dijo el Señor: al que tiene más, más se le dará. Y al que no tiene ni uno, o no quiere poner por obra el que tiene, se le va a quitar. Y hermanos, qué doloroso va a ser perder un miembro del cuerpo de Cristo por falta de madurez. Es por eso, hermanos, la importancia de estos versículos que Pablo muy generosamente nos está compartiendo para nuestra madurez, nuestra consolidación como cristianos. Y dice, hermanos, también en 1 Corintios del 12 en adelante, capítulo 12, versículo 12 en adelante: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y ya de ahí, hermanos, el apóstol Pablo empieza a decirnos: porque soy ojo, no soy oído. Es verdad, cada uno de acuerdo a su función. Y esto, hermanos, es lo que Pablo está especificando según la actividad propia de cada miembro. Vamos a ayudar a nuestro crecimiento y al crecimiento de los demás. Pero es importante, hermanos, comprender el propósito que viene desde la unidad, que viene desde el equipamiento que el Señor dio a la iglesia, con el propósito de que nosotros crezcamos y ya no seamos niños fluctuantes. Así que, hermanos, espero que esta clase, estos minutos que hemos compartido la enseñanza, nos ayuden a reflexionar, hermanos, y no nos quedemos con los brazos cruzados, o no nos sintamos acusados por la palabra, sino que pongamos manos a la obra en el ministerio que nos toca, en la actividad propia de cada miembro. Y ya el apóstol Pablo en el verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pero esto, hermanos, si Dios nos da oportunidad, lo estaremos viendo la próxima semana. Espero, hermanos, que este mensaje nos ayude a reflexionar y sobre todo pongamos manos a la obra, hermanos, para nuestro crecimiento y el de la iglesia también. Hermanos, gracias por su atención, que Dios los bendiga, y si Dios nos da oportunidad, nos estamos viendo y estudiando la palabra de Dios el próximo domingo. Dios los bendiga, hermanos.